satisfacción y alegría saber que estamos corriendo para ser un vencedor en todas aquellas cosas que el Señor nos ha dicho que debemos vencer. Gracias a nuestro Dios por la vida de todos y cada uno de ustedes, mis amados hermanos de Internet. Les doy la más cordial bienvenida. Y como siempre, pues les pido, les ruego que me acompañen a hacer una oración a nuestro Dios en esta hora, pidiéndole al Señor que Él sea nuestra guianza, que Él sea nuestra bendición. Oramos a nuestro Dios. Bendito Dios y Padre de toda honra, Padre de toda gloria. Bendigo tu santo nombre, mi Dios, porque en esta mañana tú nos das la vida y nos concedes el honor y el privilegio de poder estar delante de tu presencia, mi Dios, y saber que podemos tener acceso ante tu presencia, no por méritos propios nuestros, sino por la preciosa sangre de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Mi Dios, gracias por este tiempo en que tú nos concedes el honor y el privilegio de vivir para ti. Ayúdanos, Padre Dios. Enséñanos a vivir nuestra vida en servidumbre, en servicio a ti, Padre eterno. Que vengamos delante de tu presencia, buscando siempre, mi Dios, tu gracia, tu misericordia, que son lo más grande que puedes tú darnos en este tiempo. Gracias, Padre. Y te doy gracias por la maravillosa gente que nos sigue a través de esta página, mi Dios. Yo te ruego que tú los bendigas. Yo te suplico que tú hagas bendición con todos y cada uno de ellos. Aquellos, mis hermanos, que nos verán en directo y aquellos que nos han de ver en forma diferida. Deposita, Padre Dios, la unción y la inspiración de tu Espíritu Santo sobre este estudio, sobre este mensaje, de tal manera que todos y cada uno de mis amados hermanos puedan recibir, Señor, este estudio, esta palabra, en el tiempo oportuno en que ellos lo necesitan. Gracias, Padre. Te doy gracias en el nombre glorioso de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, mi Dios. Amén. Bueno, mis amados hermanos, ayer por la tarde estábamos estudiando este estudio. Hoy es una continuación de lo que estábamos viendo. Ayer nos quedamos en un punto muy interesante. De acuerdo a lo que tengo aquí en el pizarrón, estábamos hablando sobre el punto número 2. El punto número 2 es acerca del diablo. ¿Qué significa diablo? Significa devorador. Y luego estuvimos viendo nuestro estudio base, o sea, nuestro texto base, y este está cifrado en Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 11. Como pueden darse cuenta, mis hermanos, estamos estudiando parte por parte. Ayer estábamos hablando también sobre Satán, opositor, acusador. Y veíamos, hermanos, algo muy interesante. ¿De qué nos acusa? ¿De qué nos acusa? Hay tantas cosas que podríamos mencionar acerca de cuáles son las cosas de las que el dragón nos acusa. Vimos la balanza de los lados puestos y opuestos, los contrastes que hay en cada una de estas situaciones, cuando dice la Biblia que Él nos acusa de día y de noche. Les estaba mencionando que esta expresión día y noche no se refiere a día o noche literales, sino espirituales. Y Él puede ver cuál es nuestra actitud, qué actitud tomamos nosotros cuando estamos en nuestra vida diaria en la balanza del placer y el dolor, o dicho de otra manera, los lados puestos y opuestos. En verdad, la vida que a Dios le interesa con mayor énfasis, y hablando ya como cristianos, ¿verdad? A Dios también le interesa mucho cuánto hemos avanzado, cuánto hemos crecido, cómo es que logramos nosotros ir teniendo un cambio en nuestra vida cuando esta la vivimos en el lado de los puestos y opuestos de la balanza. ¿Por qué es tan importante, amados? Porque precisamente de lo que Dios esté haciendo en nuestra vida, cuando nosotros la vivimos
en los lados opuestos y opuestos de la balanza, esto se va a reflejar en nuestra vida externa. Todo lo que nosotros vivamos, asimilamos y obtenemos en este tiempo de vida, cuando ésta la desarrollamos en los dos lados de la balanza, de los puestos y opuestos, todo esto va a ser un reflejo en nuestra vida externa sobre cómo y qué es lo que estamos aprendiendo en esa balanza. Luego entonces yo les comentaba que eso es lo que da pauta para que el dragón tenga muchas armas con las cuales acusarnos delante de Dios por la vida de cómo la desempeñamos en esos lados de día y noche, que vuelvo a repetir, no son otra cosa más que los lados puestos y opuestos de la balanza. Luego, ayer estuvimos viendo también, entramos al punto número 2, que es en este caso diablo. Y veíamos algo que en verdad, mis hermanos, es algo muy lamentable, es algo muy triste, pensar, hermanos míos, que hay tantos cristianos que caminan con una sangre facsímil, una sangre imitada, que tiene que ver como si fuese la verdadera sangre del Cordero de Dios, y en realidad no tienen esa sangre, mis hermanos. No subestimen este mensaje, no subestimen lo que estoy tratando de enseñarles en este momento. Amados míos, les digo, y se los digo de verdad, porque subestimarlo es simplemente no creer a la palabra de Dios, no creer en ese mensaje de Jesucristo que Él está teniendo para nosotros en este último tiempo. Mensajes de advertencia, mensajes de avisos, mensajes de alerta, donde Él nos está diciendo, entre tantas palabras, con qué sangre estás caminando. Y ayer, si ustedes recordarán, si estaban conmigo, entonces podrán darse cuenta cuando les preguntaba, ¿alguna vez han clamado la sangre o han reprendido a los diablos sin que suceda algo? ¿Se han llegado a cansar y han pedido a Dios que les mande ayuda con sus ángeles y de todas maneras no llega esa ayuda en ningún momento? ¿Se han quedado esperando sin que nada suceda? Bueno, yo les comentaba ayer y les decía, se han puesto a pensar que lo único que pasa es, ¿por qué no le preguntan al Señor qué es lo que Dios, o se preguntan a ustedes mismos, mejor dicho, corrijo, ¿por qué no nos preguntamos a nosotros mismos qué es lo que Dios está esperando que yo haga? Ya clamé, ya grité, ya me quedé afónico, ya me desgasté clamando, gritando al Señor por ayuda, y no llega esa ayuda, no llegan esos ángeles, no llega esa bendición. Hay tantas cosas, hermano, que ayer estaba diciéndoles. Así que yo les voy a poner aquí en un instante más lo que está pasando. Bueno, creo que de hecho lo hice, por eso escribí esto que tengo aquí en el pizarrón, y yo les comentaba, lo que sucede en sus vidas es de que no hay ni una gota de sangre del Señor Jesucristo en tu vida. No hay ni una sola gota. Y lo que cuando digo no hay ni una sola gota, tú dices, pero ¿cómo no, hermano? Si yo siento esto, yo tengo esta experiencia, tengo esta sensación. Recuerden, amados míos, que el dragón imita todas las cosas procedentes de Dios, inclusive la sangre del Señor. También la imita, tiene esa cualidad de poder imitar la sangre del Señor y hacerle pensar a muchos cristianos que están verdaderamente caminando con ese poder de la sangre, cuando en verdad no es así, mis amados míos. Cuando la palabra de Dios está diciendo en Apocalipsis 12:11, dice de esta manera, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Quiero que vean aquí algo que para mí es muy relevante, mis hermanos. Quiero que ustedes vean algo muy relevante. Esto voy a dibujarlo de este lado, pero si ustedes quieren ahora
ilustrarlo también en este lado, pueden hacerlo, porque esto que voy a escribirles aquí en el pizarrón va de este lado, o sea, es concerniente a Apocalipsis 12:11. Déjenme escribir aquí un fundamento. Este fundamento es con el que la gente que va a quedarse en la tribulación, estoy hablando de cristianos que van a quedarse en la tribulación, que van a perder el arrebatamiento, que no se van a ir en el rapto, ellos tienen que ser vencedores de la gran tribulación. Ellos van a ser los creyentes vencedores de la gran tribulación. Esto, amados amigos, es muy importantísimo que le pongan toda su atención, porque esto es sumamente importante. Este fundamento que ustedes están viendo aquí, del cual estoy diciendo, miren, déjenme mostrarles dos cosas, cómo poder utilizar. Bueno, les dije, quiero hablar lento, pausado, con calma, para que ustedes, amados míos, no pierdan el concepto de lo que estoy diciendo. Este fundamento que ustedes ven aquí corresponde a esta área del número 2 que estamos viendo aquí en el pizarrón. Voy a dibujar otro fundamento aquí, pero este fundamento, hermanos míos, es diferente. No lo pongan aquí. Es distinto, porque necesito hablarles a ustedes sin borrar acá, a fin de no causar confusión en cómo estoy tratando de enseñarles este concepto. Así que ahora, aquí necesito que ustedes vean este otro fundamento, y aquí voy a escribir sangre, voy a escribir fuego y voy a escribir agua. Aquí tengo para ustedes lo que significa, o más bien lo que representa, el fundamento de salvación del creyente, del cristiano. Tenemos por principio de cuentas la sangre del Cordero de Dios. ¿Cómo inició nuestra salvación? Inició con sangre. Después de que el Señor Jesucristo nos dio su sangre, esa maravillosa y preciosa sangre, entonces después Él nos dio el fuego del Espíritu Santo. Una vez que nosotros, vuelvo a repetirlo, el Señor nos dio su sangre, Él nos dio el fuego de su Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Qué tristeza, qué lástima que muchos ministros, pastores, obreros, evangelistas, doctores en teología, apóstoles o profetas o qué sé yo, o maestros de Biblia, han negado la eficacia, la necesidad de tener y recibir el bautismo del Espíritu Santo y fuego con la evidencia de hablar en otras lenguas. Lejos de dar la enseñanza del ministerio cuádruple del Espíritu Santo, lejos de instruir al creyente sobre cómo tener al Espíritu Santo en su vida y la grande necesidad de hablar en lengua, se dan a la tarea de difamar esa doctrina, de torcerla totalmente, de difundirla de una manera irrespetuosa e irreverente, y esto coloca al cristiano en una posición de desventaja muy grande ante el poder de las fuerzas de las tinieblas o del mal o de Lucifer, de Leviatán, etc. Un cristiano sin la cobertura, dígase así, del bautismo del Espíritu Santo y la evidencia de hablar en otras lenguas,
coloca al cristiano en un grave peligro en el campo de batalla en el que todos los cristianos nos encontramos día con día. Aunándole a eso, la falta de conocimiento acerca de la fórmula bautismal en la que el cristiano debe bautizarse, es decir, bautizarse en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la clave, la fórmula bautismal, bautizarse en el nombre de Jesucristo, y que quede claro que yo no estoy de acuerdo con la doctrina unitaria, no soy unitario y digo la verdad. Yo soy 100% trinitario, creo en la verdad de la doctrina de la Trinidad, me confieso trinitario, creo en la Trinidad porque es bíblica, porque está establecida en la Biblia. Así que por el hecho de que yo diga el bautismo en el nombre de Jesucristo, no lo hago con el fin de propagar la doctrina unitaria. La doctrina unitaria es una doctrina satánica, diabólica, que causa muchos problemas en la mentalidad de muchos cristianos. Pero puedo aclarar, el día que ustedes me digan, puedo aclarar, hermanos míos, que el bautismo en el nombre de Jesucristo nada tiene que ver, ni está emparentado, ni está asociado con la doctrina unitaria. Así que no haya confusión, Entonces, este es el fundamento de salvación básico para un creyente, que una vez que llena y recibe sangre, fuego y agua, le es abierta las puertas, por decirlo así, para entrar al lugar santo. ¿Qué hay en el lugar santo? En el lugar santo empieza el crecimiento espiritual. En el lugar santo empieza a casarse la teoría con la práctica y usted empieza a crecer. Y luego usted sube al lugar santísimo, donde le espera otra etapa en su crecimiento, desarrollo moral y educación espiritual en Cristo Jesús. Esto es crecimiento que debe de ser enseñado en todas las iglesias cristianas del mundo entero, a fin de que no existan cristianos que se queden en la tribulación y que pierdan el arrebatamiento. Así que, hermanos, este es el fundamento de salvación con el cual nosotros adquirimos eso, la salvación. Ahora, si usted pierde todo esto, hermano, entonces usted irremediablemente, indiscutiblemente, usted se va a quedar en la tribulación, va a perder el arrebatamiento. Y al estar en la tribulación, usted va a tener que llenar los requisitos de ese otro fundamento. Ahora escuchen bien, que no se confundan. Esto que vamos a ver ahorita es el fundamento para aquellos que sean vencedores de la gran tribulación que imperará en este planeta Tierra dentro de muy poquito tiempo. Así que ahora, si aquí este fundamento de salvación, todo esto fue gratuito, todo esto vino por don, ahora aquí obtener el fundamento de salvación para ser vencedor de la tribulación ya no es gratuito. Aquí hay que pagar ahora un precio. Lo gratuito se ha terminado, la oferta se terminó. Esta oferta fue aquí, en esta vida, antes de morir y antes de que venga el arrebatamiento. Así que, hermano, para que tú puedas vencer en la tribulación, aún pensemos en los inconversos, en aquellos inconversos, es decir, en aquellos pecadores que nunca en esta vida se arrepintieron de sus pecados, van a tener que forzosamente obtener la sangre de Jesucristo. Ya no habrá Espíritu Santo,
No quiero decir que el Espíritu Santo va a morir, va a fallecer. No. El Espíritu Santo, su ministerio habrá terminado. Así que de alguna manera, hermanos, ya no tendrá la ayuda del Espíritu Santo a aquellas gentes que se queden en la tribulación. Estoy hablando de cristianos y aún, pues, obviamente, de no cristianos. Pero vamos a trabajar aquí. Ahora, vamos a ver, ¿de qué está compuesto el sello de salvación para que los que se quedaron, hablando de cristianos? Estoy hablando exclusivamente para cristianos que perdieron el arrebatamiento, que se quedaron en la tribulación. La primera cosa es que ellos van a vencer por la sangre del Cordero. Aquí lo vamos a escribir. La sangre del Cordero. Ellos van a vencer por la sangre del Cordero. Luego, dice en nuestro versículo, y la palabra de su testimonio. Voy a escribir aquí. Palabra de su testimonio. Y por último, dice que ellos van a vencer despreciando su vida. Hasta la muerte. En otras palabras, voy a permitirme escribir aquí esta palabra, degollados. Degollados. Este es un ámbito, hermanos míos, en donde este tipo de vencedores que estoy dándoles a ustedes aquí, va a ser el tipo de vencedores del dragón. Este es otro ámbito, y créanme que es un ámbito, hermanos, el más difícil. Es un ámbito muy difícil, no imposible, pero aquí les voy a decir algo que probablemente ustedes no sé cómo lo reciban, a lo mejor no lo reciban con mucha satisfacción, pero eso a mí no me representa ningún problema. El problema les va a representar a ustedes si ahorita adoptan una posición escéptica, ¿verdad? Totalmente donde ustedes están poniéndose muy rejetos para recibir lo que voy a decir. Pero en verdad, amados míos, esta es una situación que los va a colocar en una situación en la que si aquí en esta vida ustedes no recibieron por lo menos un 50% del conocimiento del mensaje del camino crucificado, usted no podrá ser un vencedor de la gran tribulación, un vencedor de la persona directa y personal de lo que representa el dragón durante el tiempo de la tribulación. Déjenme decirles algo. Anoche ya no me dio tiempo de recabar alguna información, pero ahora voy a decirles aquí esto. Óiganme bien. Cuando hablamos aquí de vencer, se trata de que vamos a vencer únicamente a los espíritus dragón. Quiero que quede bien claro esto para ustedes, hermanos, que me están escuchando o que después me escuchen en forma diferida. Aquí solamente vamos a trabajar venciendo. Nuestra lucha, nuestra batalla es vencer
a los espíritus dragón. Que quede claro eso. Pero aquí, en este lado, la gente va a tener que vencer, por decirlo así, de forma personal al dragón. Ya no, por decirlo así, a sus dragoncitos, sino al dragón en persona. Y hermanos míos, por eso yo les estoy diciendo que el hecho de que ustedes no tengan lo recibido por don de Dios y que ustedes no hayan casado esos ministerios de don que Dios ha dado a nuestra vida y no lo han casado con la práctica, llevándolo a su vida, formándolos uno y siendo uno con todo eso, amados míos, en verdad, si ustedes no aprovechan todo esto que viene del Señor, hermano, cuando tengan ustedes que presentarse en este lado, personalmente con el dragón, y lo vean en persona, hermano, no quisiera yo estar en su lugar. Aquí nosotros, hermanos, tenemos activa la sangre del Señor. Acuérdense que hay 3 lados de la sangre, pero también en otras ocasiones he enseñado a ustedes acerca del sello de la sangre, los 6 lados de la sangre, y esto está activo para que nosotros lo estemos manejando como si fueran las armas más sofisticadas que Dios tiene en su haber. Por el otro lado, tenemos el maravilloso, único, exclusivo, singular ministerio cuádruple del Espíritu Santo en nuestra vida, como para decir que no podemos vencer aquí a los espíritus dragón. Luego tenemos el poder de las aguas de su nombre. Qué lástima que nuestro hermano Fabián me pidió que cortara el tema habían hecho la pregunta en la velada del sábado, hicieron la pregunta sobre qué son las aguas del nombre. Apenas estaba calentando motores cuando me dijo, ya pastor, hasta ahí termine y denos ahora lo de la comunión. Bueno, ellos tenían toda la noche, yo también podía haber dado toda la noche, y sin embargo, hablar sobre las aguas del nombre es importantísimo. Pero déjenme decir, tenemos estos 3 dones del Señor. Tener las aguas del nombre, hermano, en nuestro haber, activas esas aguas, hermano mío, caray. Yo creo que el que de veras se quede en la tribulación, el que pierda el arrebatamiento, amados míos, el cristiano que pierda el arrebatamiento, no podrá jamás culpar a su pastor, jamás podrá culpar a su pastor, aunque claro, él llevará una grande culpa porque nunca creyó a la verdad, ni nunca aceptó saber más de lo que Dios quería que supiera. ¿Y por qué Dios da más conocimiento al pastor? Porque él tiene que vaciar todo eso sobre su congregación. Pero si el pastor es un ignorante, obviamente la iglesia en donde se queda. Pero de alguna manera, hermano, tú puedes salir de tu ignorancia el día que tú quieras. Porque no estás casado con la iglesia, no estás casado con el pastor, no estás casado con la congregación. Debes casarte con la palabra, con el Señor Jesucristo. Debes casarte con el Espíritu Santo, con las aguas de su nombre. Y si no te dan todo eso en donde estás, entonces, ¿qué estás haciendo ahí? No vas a ser eximido solamente culpando a tu pastor, porque tú también tienes tu propia Biblia, tienes tu propio cuarto de oración. Tienes que tener tu vida devocional personal, tienes que vivir una vida cristiana personal y no colectiva de lo que otros hagan o dejen de hacer. Así que no serás eximido en ningún momento, entiéndelo, no serás eximido. Tú tienes que responder por tu propia vida. Yo, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo, es un ejemplo al fin y al cabo. Que me muero de hambre. Mi mujer está lavando, está haciendo esto, está haciendo aquello, está corriendo por aquí, por allá, y cuando ya viene y me encuentra, ya estoy muerto porque
no me dio de desayunar o no me dio de comer. Si ella me dice, ¿sabes qué? Ahí está el refrigerador y está toda la despensa, algo que guste. Dios nos ha dado el refrigerador y la despensa, la despensa y la cocina llena. ¿No acaso Él dice en el Salmo 23? Aderezará mesa delante de mí. ¿No la mesa está servida? Pero eres de los que no te mueves, porque tu pastor te tiene prohibido, te tiene inhibido, ha puesto cerrojos y candados en tu vida espiritual y solo Él tiene las llaves. La revelación. Solo Él tiene la revelación, solo Él tiene autoridad sobre tu vida. Hermano, no te tengo frente de mí para darte unos mazapanazos, pero eso y más mazapanazos es todo. Hermano, en verdad, esto es algo que uno tiene la libertad y uno debe buscar la palabra de Dios en donde me están dando crecimiento espiritual. No nada más me están dando liderazgo y me están dando esto y aquello, o como sucede en muchos lados, te dan clases de computación y karate ahí en la iglesia. Dime, entonces, hermano, ¿por quién te vas a perder? ¿Por quién? ¿Por tu pastor? A final de cuentas, por ti, porque tú quieres. Yo siempre les he dicho, y se los digo, y lo digo con respeto, la puerta se abre para los dos lados. Si la palabra que yo les estoy dando, que Dios me permite darles, por unción del Espíritu Santo, no llena sus expectativas, hermanos, ahí está la puerta para que salgan y busquen. La Biblia nos enseña, ¿verdad? Hay que salir y hallar pastos verdaderos, no quedarnos casados con el movimiento denominacional o con la organización. No tenemos un casamiento, un matrimonio con la organización. Nuestro matrimonio es con la doctrina, con la verdadera enseñanza que me ayude a salir de este mundo e irme con el Señor. Así que entonces, mis hermanos, para que tú puedas en la gran tribulación hacer uso de vencer por la sangre del Cordero, necesitas conocer esos lados, esos 9 lados de la sangre. Necesitas conocer estos 3 lados del fuego del Espíritu Santo para que tú tengas entonces palabra de testimonio. Hermano, aquí en esta parte de palabra de su testimonio, lo voy a hacer, tengo que hacerlo. Si yo no les diera un mensaje completo sobre todos estos antecedentes, estaría siendo yo un pésimo pastor. No maestro, yo no soy maestro. Un pésimo pastor. Aquí dice palabra de su testimonio. Aquí voy a dibujar una flechita y voy a dibujar aquí una balanza. Es aquí, palabra de su testimonio. En primer lugar, tienes que hablar una palabra de testimonio teórico, teoría, práctica, y aquí es testimonio. Ahorita vamos a acercar la cámara. Testimonio real del arrebatamiento. Ay, qué palabra tan larga. Arrebatamiento. Por razón muchos prefieren no creer en el arrebatamiento. Que es muy difícil de entender. Sí. Ahora, parece que ahí está muy bien. Me gustaría, pero no sé si puedas chatear, Esther, que me pudieras decir si se aprecia bien lo que estoy escribiendo o acercamos todavía mucho más la cámara. Por favor, Esther, si puedes chatear, no sé si sepas cómo hacerle, para que me digas si se alcanza a ver, por favor, hija.
Bueno, vamos a ver. Repite. ¿Perdón? Repite. Ahora, vamos a ver, para algunos de mis hermanos que están en Internet y que por alguna causa no alcanzan a ver desde un principio, aquí estoy escribiendo este fundamento de salvación para los que perdieron el arrebatamiento. Venciendo al dragón. Para poder en la tribulación vencer al dragón. Aquí estoy escribiendo vencedores del dragón. Y luego estoy hablando sangre del cordero, estoy escribiendo aquí. Y luego aquí, despreciando su vida hasta la muerte, van a ser degollados. La segunda, la segunda, esta es la tercera, esta es la segunda. Palabra de su testimonio. ¿Qué es lo que van a tener que hacer para tener palabra de testimonio? Van a tener que testificar de lo teórico que aprendieron aquí en este tiempo y van a tener que enseñar y van a tener que testificar que la palabra teórica que aprendieron sí podía casarse con la práctica. La segunda cosa es testimonio real del arrebatamiento. Ellos van a tener que testificar que lo que sucedió, la desaparición de tantos cristianos, no fue un efecto de los alienígenas ni extraterrestres. Ellos van a testificar con todo poder y autoridad, seguridad y certeza, aunque les duela hasta los tuétanos y la médula, van a tener que testificar que el Señor Jesucristo vino en el arrebatamiento y que ellos, por su desobediencia, rebelión, desafío y lo que haya sido, perdieron el arrebatamiento y que ellos recibieron lo justo, que es haber perdido el rapto por su desobediencia, por su necedad y terquedad de no vivir una vida de santidad interna y externa. Esto, hermano, tan solo manejar esto con esta balanza me llevaría muchos años para poder dejarles a ustedes algo claro y específico. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Así que esta va a ser la razón por la que dice ahí, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Van a tener que, escúchenme, van a tener que, en la gran tribulación, donde ya no está el Espíritu Santo, donde no hay lenguas, porque las lenguas cesaron, se acabaron, donde ya no va a haber un pastor, un ministro, que les enseñe cómo en el tiempo que estuvieron aquí podían tener ustedes acceso a todo esto ahorita. Hermano, yo ahorita, si estoy escaso de la sangre de Jesucristo y si me cae el 20, hermano, me pongo a trabajar en más oración, en más ayuno, en más estudio en la Biblia, en más santidad, en más entrega, en más bendición exclusiva a mi Dios, y puedo recuperar, hermano, lo que de alguna manera el dragón me ha robado y me ha vencido robándome estas cosas. Y eso haría que entonces, hermano, recuperara mi camino, mi trayecto que he perdido y tenga la seguridad y se puedo garantizar que usted se va en el arrebatamiento. Pero aquí ellos van a tener que buscar una sangre que ellos se dejaron robar aquí y ahora va a ser muy difícil, no imposible, muy difícil obtener la sangre del Señor para poder vencer al devorador, al dragón. Espero que haya quedado claro. Bueno, creo que el hermano Esther no sabe escribir en el chat. Ay, Esther solamente sabe subirte a los árboles, pero bueno, ni modo. Entonces, quedó entendido, creo que ya quedó entendido. El dragón devora la sangre, el fuego y el agua. El dragón lo que busca es devorar los dones que Dios te ha dado. ¿Cuáles son sus dones? La sangre, el fuego del Espíritu Santo y el agua. Y créanme, mis hermanos, que no les gusta insistir porque a lo mejor van a pensar que se vuelve esto muy personal y realmente no es así, pero a mí me interesa mucho abrirles los ojos a ustedes, amados míos, para que piensen que la sangre ha sido robada de las iglesias. El fuego del Espíritu Santo, cada día menos pastores
y mayormente esos pastores de enlace y de muchas iglesias de la prosperidad, ninguno de ellos hablan en lenguas. Armando Alducin no habla en lenguas, no habla en lenguas, Ben King no lo hace también, nadie de esos predicadores, David Diamond, no lo hace tampoco Maldonado ni su esposa, nadie de ellos hablan en lenguas. Muchas iglesias cristianas que nada tienen que ver con enlace rechazan al Espíritu Santo y la evidencia de hablar en lenguas, rechazan la danza, rechazan las manifestaciones del Espíritu Santo. Díganme si entonces el dragón no está venciendo en algunas iglesias. Por el otro lado, el bautismo, la gente no quiere oír, no quiere aprender, no quiere aceptar que el bautismo es en el nombre de Jesucristo. Díganme entonces, ¿qué iglesia es la que está esperando al Señor Jesucristo en este tiempo, totalmente desnuda, desprotegida? Ahora entonces pueden ustedes constatar por qué el Señor Jesucristo en Apocalipsis está diciéndole a la iglesia de la Odisea en el capítulo 3, ábreme, quiero entrar, no me dejes afuera. Yo nada más hago la pregunta, ¿qué hace el Señor Jesús fuera de la iglesia pidiendo, rogando, suplicando que lo dejen entrar a la iglesia? Porque si no hay sangre, ¿quién es el proveedor de la sangre? Es Jesucristo. En nombre de quién envió Dios al Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. ¿Qué son las aguas del nombre? Son las aguas del nombre del Señor Jesucristo. Si Jesús no está en estas tres áreas, ¿quién está entonces en la iglesia? Hágase esa pregunta. Devora la verdad de la sangre. Así es. La utilidad, la efectividad de la sangre, etc. Entonces, como pueden ver, mis hermanos, bueno, nuestra hermana Esther no nos pudo ayudar. ¡Qué tristeza! Un poquito más para allá. No, aunque yo no me vea, ahí está. Aunque yo no me vea, yo no se pierden de gran cosa si no me ven. Así que entonces, mis amados hermanos, esto es tan interesante, tan maravilloso, conocer toda esta enseñanza de la hermosa palabra de nuestro Dios. Ahora, amados míos, quiero que ustedes tengan el conocimiento de esta porción escritural. Ya vimos entonces, mis hermanos, vieron ustedes ayer, y si yo quisiera continuar con todo esto que tenemos ahorita, todo esto de los fundamentos de salvación, hermano, ay Dios mío, nada más de pensar que hay tanta gente cristiana en el mundo entero. Cuando yo veo a esas mega iglesias en muchos lados del mundo, solamente pienso y digo, Señor, cuánta gente va corriendo, cómo esta persona, porque a veces vemos a una persona, y no me extraña, un solo personaje llamado Adolf Hitler, a cuánta gente guió a las profundidades de los abismos de tormenta y perdición. Cuántos soldados, hombres, mujeres, niños, cientos de miles de millones de gentes, un solo hombre perdió. No es de extrañar que un solo predicador, bien entrajado, bien guapetón, bien parecido, con un carisma terrible, esté guiando ahorita a grandes cantidades de hombres y mujeres en esas mega iglesias, carentes de crecimiento espiritual, carentes de conocimiento de la palabra de Dios. Y hermanos, es una tristeza, una verdadera tristeza. Pero ¿qué puede uno hacer, hermanos? Cuando uno llega con este poder de la palabra, cuando uno llega con este poder del mensaje del camino crucificado, rápidamente la gente pone sus escudos de protección, cierra con puertas, candados y llaves, las tira no sé hasta dónde, con tal de que esta palabra no llegue a sus corazones. Y rápidamente, así como sucede cuando dice la Biblia, ¿verdad?, que el dragón está esperando al hijo varón, ¿verdad?, para devorarlo, así devora la palabra, rápidamente devora la palabra de Dios. Amados míos,
Dios quiera que en verdad esta palabra pueda trascender a sus mentes, a sus corazones, y de esta forma, amados míos, podamos entregarnos mucho más completamente a nuestro Dios. Amados, déjenme entonces mostrarles a ustedes lo primero que ustedes deben decir es: Señor, yo sé que tu sangre es real. Esa es la primera cosa que usted tiene que hacer. Y usted tiene que decirle al Señor: Señor, me presento ante ti como un sacrificio vivo, donde no quede nada en mí, y que todo, Señor, seas tú en mi vida. Pongo la sangre del Cordero sobre mí, a fin de poder ser una ofrenda de consagración para ti, en mi voluntad, tanto de día como de noche. ¿Vieron eso? Día y noche. Pongo, Señor, tu sangre de ofrenda de consagración sobre mi vida. Lo pongo para ti en mi voluntad de día y en mi voluntad de medianoche. Y por último, entre tantas palabras, dígale: quiero, Señor, consagrarme a ti. Y saben una cosa, santos, así es como usted pone la sangre del Cordero sobre usted. ¿Lo escuchó? ¿Lo oyó? ¿Le puso atención? Así es como usted pone la sangre del Cordero. Así es como usted recibe esa sangre del Cordero. Amados, perdón, hay diferentes tipos de sangre que representan al Señor, pero la sangre del Cordero tiene que ver con el esposo y la consagración de usted para con él. Por eso hay diferentes sangres. Por eso hay diferentes tipos de sangre. Tan solo si nos damos a la tarea de estudiar sobre las ofrendas, presentes, sacrificios en el libro de Levítico, hermanos, si tan solo nos diéramos a esa tarea, aprenderíamos sobre los diferentes tipos de sangre. Yo a veces les he dicho a ustedes: ¿cuántos saben sobre la sangre? Y estoy seguro, hermano, que estoy seguro que la mayor parte del mundo cristiano solamente oye sobre la sangre de Cristo. La sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, sí, es lo único que saben. Y aún así, si nos damos a la tarea de estudiar sobre la sangre que Jesús derramó en la cruz, no saben nada. Se los puedo garantizar. No estoy hablando de presunción, no estoy hablando de que yo sepa todas las cosas. Estoy tan ignorante como ustedes lo son. Solamente hay una diferencia. Cuando el Espíritu Santo de Dios está moviéndose en uno, entonces el fluir es muy distinto al mover de la carne o al mover de la sabiduría humana. Pero la sangre del Cordero es especial, mis hermanos. Así que, hermanos, esta es la sangre de consagración de usted para con Él, sin importar lo que sea necesario. Luego usted empezará a exclamar con todas sus fuerzas contra los ejércitos del enemigo que le rodean. Ahora usted podrá clamar y podrá reprender todos esos demonios. Hermanos míos, el enemigo se le ha opuesto a usted, así que ahora usted debe de oponérsele. Todo el tiempo el enemigo ha sido un oponente para usted. ¿Cuándo? Yo le hago la pregunta: ¿cuándo usted va a ser un oponente? ¿Cuándo se le va a imponer? Hermanos, el Señor nos dice que en ese versículo nos dice que es necesario que testifiquemos. Queremos testimonio. Pero hermano mío, créanme que me angustia, me desespera saber que el reloj se pone en mi contra y que los días y las semanas y los meses y los años se ponen en mi contra para poder tener el tiempo suficiente para enseñarles y saber que también ustedes tienen la misma oposición que yo sufro. Porque tienen que trabajar, tienen que ir a la escuela, tienen que hacer aquello, tienen que tomar tiempo para esto y aquello. Y en verdad, amados míos, el rescoldo que queda de tiempo en nuestra vida, si tenemos y si queremos, se lo brindamos a Dios. Y si no,
Y si no, aún hasta los domingos llegamos a las 11, 12, 1 de la tarde, llegamos con una cara de pereza, de hastío, de fastidio. ¿Cómo creen ustedes que van a ser vencedores? ¿Cómo creen ustedes que van a tener una entrega exclusiva al Señor? Pero hermanos, yo solamente les comparto, es lo único que puedo hacer. ¿Cómo podrán ustedes oponerse a Él? Así que hermanos, ¿cómo van a testificar? ¿Cómo van a testificar y qué van a testificar? ¿Qué van a testificar? ¿Saben qué? Me viene a la mente unos judíos vagabundos, y así dice la palabra de Dios. Pero cuando hablamos de judíos vagabundos, no se refiere a vagabundos físicos. Se refiere a vagabundos que nada más iban y tomaban una parte de la Torá, la consumían sin nunca hacerla suya en su propia vida, convertir esa ley Torá de Dios en su vida, a fin de que ellos se hicieran uno con la Torá, sino que solamente iban como un culto religioso ante Dios, como un culto religioso, es decir, como venir a la iglesia, venir a cabecear, a dormir, venir a vender sus productos que están en oferta, zapatos, productos de belleza, rine y rubor para los cachetes y para las cejas, un montón de cosas, y a eso vinieron a la iglesia. ¿Saben qué son ese tipo de gentes? Vagabundos, que llegan tarde a la iglesia, sabiendo que el domingo tienen que tener su vida devocional de oración con toda la hermandad de la iglesia, saben que deben venir a orar, saben que deben venir a dar alabanza a Dios, pero hermano, no lo hacen porque ustedes son vagabundos. Y ahora vean el efecto, vagabundos. Y se dieron cuenta que en esa región andaba un hombre llamado Pablo, antes llamado Saulo de Tarso. Y lo vieron como con poder y autoridad echaba fuera demonios y espíritus inmundos. Ellos no ignoraban, no eran ignorantes en cuestión de conocer palabras, porque ya se los dije. Eran vagabundos que nada más iban de vez en cuando a la iglesia, a la sinagoga, a ver qué podían apropiarse del conocimiento solamente para envanecerse y llenarse de vanidad y de vanagloria. Así que, ¿qué cosa hicieron? En el nombre de Jesús, el que Pablo predica. Esas palabras, hermanos, son trascendentales. Esto es importante. El nombre de Jesús, el que Pablo predica. ¿Qué estaban tratando de decir eso? Con eso. El nombre de Jesús que este Pablo predica, pero no nosotros. No empatizamos con ese nombre Jesús. Nada tenemos que ver con ese nombre. No somos parte de ese nombre, ni ese nombre es parte de nosotros, pero en ese nombre te reprendemos, espíritu inmundo. Y vean qué pasó, la historia la conocen. Y eso es cuando la sangre de Cristo nos ha sido robada. Pretendemos que podemos hacer uso de la sangre reprendiendo demonios, enfermedades y cualquiera de otras cosas, pero si esa sangre no está adherida a ti y tú no estás adherido a esa sangre no tiene ningún efecto ni ningún aprovechamiento en tu vida, mi amado hermano, en ti. Y esa es una verdad muy grande. Quisiera poder tomar tanto tiempo para poder hablar con ustedes. Así que, hermanos, dice la Biblia que debemos testificar. Aquí está, palabra de su testimonio. Palabra de su testimonio. Déjenme tomar oportunidad de ver
si recuerdo un versículo. Vamos a Mateo. Hay un versículo y solamente voy a tratar de ver si puedo recordar ese versículo, ese capítulo. Espérenme tantito. No es, bueno, sí es Mateo, pero no es el. Creo que sería en este caso capítulo 24. Es capítulo 24, pero quiero el versículo, necesito encontrarlo. Hay una parte aquí en esta porción donde dice, esta parte que yo quiero, hermanos, es donde dice, no os preocupéis de qué has de hablar. No os preocupéis de qué has de hablar. Supuestamente yo estoy en el capítulo 24. Posiblemente esté por ahí, entre algunos versículos, pero necesito que lo tengan. Si no fuera importante, les diría, déjenlo. Probablemente esté entre el versículo 1 y 14, pero déjenme ver. Digo, estoy pensando, estoy especulando. Porque donde yo me acuerdo es donde dice el 9, dice, entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Pero hay una parte donde dice, no, bueno, de que no se preocupen de qué han de hablar. Creo que no. Bueno, en la tarde, si Dios quiere, se los daré. En la tarde les busco este versículo. Pero bueno, ok. Si ustedes lo encuentran durante el día, entonces ustedes son los que me van a compartir el texto. Bueno. Ok. Bueno, ahorita entonces al rato lo buscamos y se los compartimos con mucho gusto. Bueno, mis hermanos que me han estado acompañando por internet y de aquellos mis hermanos que verán más tarde de forma diferida este estudio, agradezco su atención, agradezco que me ayuden para compartir la palabra del Señor. Doy gracias a Dios por ello. Porque pastora, hoy no está nuestra hermana Norma. anda con el asunto de las escuelas de sus hijos y por eso hoy no hay quien eche la mano, así que auxilio, hermana Norma. Sí, hombre, ya ahora sí. ¿Cómo? Ok, me hace mucha falta esta mujer. Ok, bueno, hermanos míos, todos hacemos falta cuando se trata de juntos adorar y alabar el nombre de nuestro Dios. Todos somos necesarios, porque la hermandad es muy necesaria, mis hermanos. Gracias sean dadas a nuestro Dios. Vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Dios. Nuestro bendito Dios y Padre eterno, quiero darte las gracias por esta enseñanza. Considero, mi Dios, que es relevante que tú pongas el soplo de vida y que avives esta palabra para que una vez que tus hijos la reciban en su corazón, la amen y la asimilen, tu verdad y tu palabra produzca el fruto del 60, del 30, al 100, 120%, de tal modo que todos obtengamos el beneficio de tu verdad y tu palabra.
Te doy gracias, mi Dios Todopoderoso, por este mensaje, por esta palabra tan maravillosa. Y ahora, Señor Jesús, yo te ruego y te suplico humildemente que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión y la participación de tu Santo y bendito Espíritu sea con todos y cada uno, a hoy y siempre, hasta el día de tu pronto regreso. Gracias, Padre Dios. Gracias. Amén. Bien, mis hermanos, pues hoy, si Dios lo permite, hoy a las 6 de la tarde estaremos nuevamente estudiando la palabra del Señor y recibiendo nueva enseñanza. Que Dios los bendiga, reciba todo mi aprecio y cariño. Dios los guarde. ¿Dónde está?